Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Mila y hago videos, podcasts, hablando en español lento. Comencemos. Hoy quiero hablar sobre algunos nuevos hábitos que estoy teniendo en mi vida. Creo que todo comenzó un poco gracias a el desafío en el que estoy ahora mismo de subir 100 videos los primeros 100 días del año y no por los videos en sí, sino por algo que pasa en paralelo con esto, que es hacer 100 días de italiano al mismo tiempo. Bueno, desde que comenzó el año, un nuevo hábito que ahora tengo en mi vida es hacer 30 minutos de input en italiano todos los días. Y la realidad es que mi meta es relativamente baja para que sea fácil de hacer. A veces, si tenemos una meta diaria innecesariamente difícil, es complicado mantenerlo solo por la fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, al ser algo fácil de hacer, en mi cabeza funciona muy bien. Hay muchos días donde solo hago 30 minutos, que es como mi requisito mínimo, pero la realidad es que al tener este requisito mínimo, sí o sí voy a iniciar esta acción de hacer algo y muchos días termino haciendo más de 1 hora de input, 40 minutos de input, 3 horas de input. Así que funciona, la verdad que funciona. Y estoy muy contenta con esto y quiero empujarlo un poco más. Quiero, la verdad, hacer más. Quiero aprovechar que estoy entendiendo cómo funciona esto de los hábitos para tener más hábitos buenos, saludables, que sean buenos para mi vida. Así que ahora decidí tener un foco más en la salud. Decidí pensar cómo puedo hacer para ser más saludable. ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué es lo que puedo agregar? Y bueno, comenzamos con algo muy similar a lo de italiano que inicié recientemente y todavía no tengo mucha experiencia con esto, pero a medida que pase el tiempo les voy a ir contando. Es una especie de desafío porque realmente no es nada desafiante, es más bien para generar constancia y un poquito de disciplina diaria, ¿no? El hacer algo todos los días, aunque la meta sea muy simple, como los 30 minutos de italiano, decidí tener un desafío de 15 minutos de movimiento durante 365 días. Un año, básicamente. Tener un año de al menos todos los días 15 minutos de algún tipo de ejercicio, movimiento, algo. Los 15 minutos son la excusa para iniciar. Idealmente me gustaría hacer 1 hora, 40 minutos, al menos media hora. Pero la vida existe, ¿no?
Hay días, por ejemplo, yo soy mujer, hay días que tengo dolores femeninos y es muy difícil hacer algo que sea de más de 15 minutos de estiramiento, porque literalmente me estoy muriendo. O hay días donde voy a estar, no sé, en familia, hay días donde voy a tener alguna actividad, voy a estar muy ocupada de trabajo, etcétera. Mil excusas. Pero lo importante es que haga esos 15 minutos mínimos. Después, la mayoría de los días creo que puedo permitirme hacer un poco más, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es la constancia, es decir, todos los días voy a moverme y hacer un mínimo de ejercicio. Ese ejercicio, idealmente, ahora estoy tratando de hacer 3 días o 2 días a la semana de ejercicios de fuerza, que son muy importantes no solo por los músculos, sino por la salud ósea, es decir, para nuestros huesos, para que nuestros huesos puedan absorber bien el calcio. Que bueno, todo ese tema es un video por su cuenta. Y también otros días que sean más de cardio, días también de estiramientos, de estirar, días de movilidad y bueno, ir rotando, ¿no? Como cardio, fuerza, movilidad y hacer, aunque sea algo. Si puede ser tan mínimo como hacer una rutina de 15 minutos de estiramiento o hacer un día donde haga 2 horas de caminata y 1 hora de ejercicios de fuerza. No lo sé, no sé cuáles van a ser mis días más activos y mis días menos activos. Lo importante es la constancia. Así que bueno, estoy aprovechando porque una de las cosas que más me gustó del desafío de italiano, estos 100 días, es compartir en una área de Discord donde podés compartir tu progreso día a día y es divertido ir viendo el progreso de las demás personas también. Así que pensé, ¿por qué no hago lo mismo con esto? Y hay un área donde tenemos un sector de accountability donde podemos compartir algo personal que no sea necesariamente con el input o con el input. Creo que cuando termine el desafío de los 100 días de italiano voy a seguir registrando en donde tengo los 15 minutos de movimiento, mis horas o minutos de input. Así que probablemente los combine. Probablemente estén combinados en un futuro. Pero bueno, les quería contar porque creo que es relevante esto de mantenerse con un registro, ¿no? Como decir, ok, lo estoy haciendo, lo estoy compartiendo también. Eso a veces ayuda para tener una justificación de decir, ok, lo hago, las personas saben que lo hago, así que tengo que cumplir con mi desafío. Bueno, hablé de movimiento, hablé de input. Esos dos son mis hábitos nuevos que quiero establecer un poco más en mi vida. Pero hablando de salud, no puedo no hablar de la comida. Bueno, para mí y para Martín, mi pareja, nosotros, la verdad que somos veganos, pero somos los veganos que no comen bien, los veganos que no son ejemplo de nada. Así que me gustaría ser un poco más consciente con mi dieta vegana, con mi dieta, no importa que sea vegana, y comer. Acá el hábito es diferente porque no es algo que puedo registrar con números o algo así, pero el cambio que estoy tratando de tener a la hora de preparar las comidas, a la hora de comprar ingredientes, es
comer comidas enteras. Comer comidas que no sean procesadas o especialmente no comer comida que sea ultra procesada. Es decir, comer comida que sea lo más cercano a su estado original. Por ejemplo, en lugar de comer de fuente de carbohidratos pan, comer papa hervida, simple. Es un carbohidrato y es mejor para vos porque es en su estado original. No estás comiendo una versión ultra procesada de otra cosa como la harina. Y así. Otro ejemplo. En lugar de comer papas fritas, comer papa hervida. Eso tiene más sentido, tiene más conexión con la comida. En lugar de comer galletitas, comer avena. Cosas así. Y sumado a esto, comer mucha más verdura y fruta. Así que esa es como la fórmula que la trato de simplificar un montón, que estamos usando ahora un poco para mantenernos por un camino más saludable, sin ser restrictivos, sin eliminar por completo cosas, porque bueno, ya como veganos de base tenemos bastantes cosas eliminadas y la realidad es que no tenemos ningún tipo de alergia o intolerancia o problema con las comidas, así que yo prefiero no eliminar nada, pero sí ser consciente de que esa comida que es ultra procesada y no da ningún beneficio a tu cuerpo, mejor dejarla como para el 10% de lo que comes, o menos, incluso quizás el 5%, ahora mismo que estamos siendo un poquito más estrictos para acostumbrar a nuestro cuerpo a esta forma de comer. Y la verdad que no sé exactamente hace cuántos días que empezamos, no lo hacemos de una manera súper planificada, la verdad. Fue algo que comenzó casi de manera natural, porque siempre decimos tenemos que comer mejor, pero en las últimas semanas estamos como acostumbrándonos a esta rutina y estamos como, ok, intentemos mantenernos así. Si estamos bien, nos sentimos mejor, no tenemos hambre, porque a veces cuando uno hace un cambio en la dieta es difícil calcular las calorías correctas y terminás comiendo pocas y tenés hambre y comes cosas malas porque tuviste hambre por no comer suficiente. Todo puede volverse un poco caótico y problemático, pero ahora mismo estamos en un buen momento en ese sentido y bueno, la verdad quiero mantener este hábito de comer más comida entera. Es tan simple como eso. Y esto de alguna forma tiene una conexión con los otros dos hábitos del input y del movimiento, que es esto de la simplicidad. Cuando ponemos reglas demasiado estrictas, a veces se vuelve innecesariamente complicado. Hay que tener un poco de libertad, de flexibilidad para entender que no todo es tan blanco y negro y a veces el proceso se puede volver innecesariamente frustrante. Así que, bueno, esa es un poco la idea. Y por último, que tiene un poco de relación con la comida, otro hábito que estoy tratando de asegurarme de hacer todos los días es tomar los suplementos. Nosotros tomamos B12 por ser veganos y después 2 suplementos más que en general se recomiendan a todo el mundo, no es por ser veganos, se recomienda en general tomar vitamina D y omega 3. Nosotros usamos
ambos veganos, obviamente. Pero bueno, esos 3 suplementos, vitamina B12, vitamina D y omega 3, que la realidad es que sí los tomamos, no es que no tomamos estos suplementos, pero muchas veces nos olvidamos. Hay veces que pasa una semana completa en donde no nos dimos cuenta de tomar los suplementos. Y a veces están ahí, están a la vista y no sé por qué no lo hacemos y esto a mí me persigue, se queda en mi cabeza y me hago mucho problema por no hacer las cosas de la manera más correcta. Entonces, estoy tratando de asegurarme, a ver si lo podemos transformar en un hábito de siempre hacemos esto, de los suplementos, los 3, todos los días sí o sí. Tener agua lista a mano, fría, ahora hace calor en Argentina, entonces, bueno, agua fría, los suplementos después de una comida, porque algunos, como creo que la vitamina D no está bueno tomarla sin comida en el estómago y necesitas algo graso, idealmente para mejorar la absorción. Pero bueno, básicamente esos 3 sí o sí, todos los días. Así que eso, todos juntos, son los nuevos hábitos que estoy intentando mantener y que algunos los estoy comenzando ahora. El input de italiano, el movimiento diario, las comidas enteras, que no es al 100%, sino como un 90% de solo comidas enteras, con más verduras y más frutas en nuestra dieta, y los suplementos diarios sí o sí. ¿Existe la posibilidad de que haya más hábitos en el futuro, más desafíos, más cosas diferentes que quiera agregar a nuestra vida? Sí, pero ahora mismo siento que con estas 4 son algo que no nos estresa necesariamente, que nos hace bien y que está bueno para sentirnos bien, ¿no? Porque la realidad que la meta de todo esto es sentirse bien, estar bien, poder disfrutar de la vida con la mayor salud y progresar en algo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo del italiano, yo tengo ciertas metas específicas con eso, pero si lo hiciera en un idioma que no tengo una meta específica, también me encantaría, es como tener algo para progresar todos los días. Es hermoso, creo que es hermoso ese sentimiento y bueno, acá estoy haciendo su input de español del día, imagino. Así que bueno, esas son los nuevos hábitos que estoy tratando de mantener. Cuéntenme si ustedes están con hábitos diarios que están tratando de mantener, algunos que quieran iniciar en el futuro. Y cuéntenme qué les pareció sobre estos que yo estoy comenzando. La verdad, está siendo un proceso extrañamente divertido. A mí me emociona mucho toda esta clase de temas. Así que los leo en los comentarios. Muchas gracias por ver el episodio de hoy y nos vemos en el próximo. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra. Estava a viver, caminhando na vida, sempre chorando.